Saludos cordiales, faustinianos. Bienvenidos nuevamente a este su canal. Mi nombre es Geori Manuel Peña Reyes, estudiante de la maestría en Matemática Pura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede central. Actualmente cursando la asignatura de Análisis Funcional con el distinguido maestro Juan Toribio Milanés, y en ese sentido estaré abordando el tema subespacios densos en espacios normados en el presente video, deseando que les sea a todos de mucho provecho. Sin nada más que añadir, empezamos de inmediato. En primer lugar, le presento el índice de contenido, en donde está contemplado todos los temas que vamos a estar tratando a lo largo de este video. El mismo consta de dos partes, la primera la que están viendo en pantalla y la segunda esta que podemos ver a continuación, donde incluye además conclusiones, frase motivacional, recursos y bibliografía. En la presente transparencia podemos observar nuestro objetivo general. Este es estudiar el concepto de densidad desde distintas perspectivas, enunciando sus principales características y propiedades y enfocando estos resultados en su análisis e importancia en espacios normados. Para poder alcanzar este objetivo, nos hemos propuesto los siguientes objetivos específicos que nos ayudarán de forma paulatina a cumplir nuestro objetivo general. Asimismo, también nos hemos propuesto a lo largo de este video dar respuesta a las siguientes interrogantes. Y además, también resaltar los términos clave que contiene el presente trabajo. Antes de dar análisis y profundizar en el tema en cuestión, es importante repasar los siguientes conceptos. Un espacio normado decimos que es un par conformado por una letra, en este caso E, y este símbolo, donde la letra E es un espacio vectorial y el símbolo es una norma sobre él. Como toda norma induce una métrica, podemos decir que todo espacio normado es a su vez un espacio métrico con la métrica asociada. Esto resulta de vital importancia, ya que en el presente trabajo muchos de los conceptos lo estaremos dando en términos de espacios métricos. Y como todo espacio normado es a su vez un espacio métrico, estos conceptos son perfectamente aplicables a todo espacio normado. Por otro lado, podemos decir que un operador T entre dos espacios normados E y F, escrito de la siguiente forma, un operador T que va desde el espacio normado E hasta el espacio normado F, se dice que es lineal si para toda F y G en E y para cualquier escalar en K, donde K representa el campo de los números reales o complejos, se tiene que la imagen bajo T de la suma de F y G va a ser igual a la suma de las imágenes bajo T de F y de G, y además la imagen bajo T del escalar por el elemento F que pertenece a E va a ser igual al escalar por la imagen bajo T de F. Asimismo, dado un operador lineal, decimos que este es acotado si existe algún escalar C mayor o igual que 0 en K, recordando que K representa el campo de los números reales o complejos, tal que la norma en F de la imagen bajo T de F va a ser siempre menor o igual que el producto del escalar dado C y la norma bajo E de F, para todo F en E. En nuestro caso, los operadores lineales acotados son de gran importancia gracias a un poderoso resultado que estos nos ofrecen. Pero antes de llegar a este resultado, es necesario probar el siguiente lema. Este lema establece que un operador lineal entre dos espacios normados E y F es continuo si está acotado. Para realizar la prueba, primero vamos a definir una secuencia en E que vamos a llamar f sub n, elegida de tal forma en que esta secuencia converja a un elemento f que también esté en E. Entonces podemos observar que la norma en f de la diferencia entre la imagen bajo t de f sub n y la imagen bajo t de f, podemos reescribirlo como la norma en f
de la imagen bajo T de la diferencia entre f sub n y f. Esto podemos hacerlo gracias a que hemos dicho que T es lineal y por tanto la imagen bajo T de una suma será igual a la suma de las imágenes bajo T y lo mismo también para la diferencia. Lo que hemos hecho es partir de este paso, partir desde esta posición hasta llegar acá, a esta posición que tenemos acá. Por otro lado, partiendo de esta expresión, podemos decir que la norma en f de la diferencia entre la imagen bajo t de f sub n y la imagen bajo t de f va a ser menor o igual a la norma del operador, la norma de t, multiplicado por la norma en e, en este caso la norma tomada desde el espacio normado de partida, de la sucesión f sub n menos f. Esto podemos hacerlo gracias a que t es un operador lineal y además es acotado. Y todo operador acotado cumple con esta desigualdad. Todo operador acotado cumple que su norma en f de la imagen de algún elemento va a ser menor o igual a la norma del operador por la norma en el espacio normado de partida del elemento. Como hemos definido f sub n como una secuencia de elementos en E que converge a f, es claro que la norma en E de la diferencia entre f sub n y f va a tender a 0 mientras n tiende a infinito. De modo que la norma en f de la imagen bajo t de f sub n menos la imagen bajo t de f va a tender a el producto entre la norma del operador y 0, debido a que esta expresión, que era la que teníamos previamente, tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esta expresión va a tender al producto entre la norma del operador y 0 cuando n tiende a infinito, dado que esta expresión tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y en consecuencia tenemos que la norma en f de la imagen bajo t de f sub n menos la imagen bajo t de f tiende a 0, dado a que este producto va a ser directamente igual a 0. En consecuencia, tenemos que la norma en f de la imagen bajo t de f sub n menos la imagen bajo t de f va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Y esto significa simplemente que la imagen bajo t de f sub n, la imagen bajo t de cada elemento de la secuencia f sub n, va a converger a la imagen de f. Y lo que tenemos es una muestra de lo que llamamos continuidad secuencial. Dado que teníamos una secuencia en el espacio normado de partida E, f sub n, que convergía a f, vemos que la imagen bajo t de esta secuencia no es más que otra secuencia que converge en el espacio normado de llegada y converge a la imagen de f. En conclusión, hemos demostrado que t es un operador continuo, habiendo partido de que t era un operador lineal acotado. Esto significa que todo operador lineal acotado es a su vez un operador continuo. Ahora vamos a continuar con el resultado que realmente nos interesa. Este resultado es el siguiente teorema. Sea t desde e hasta f un operador lineal acotado. Entonces el kernel de t, definido como el conjunto de todos los elementos en E, tales que su imagen bajo t es igual a 0, es un subconjunto cerrado de E. La prueba resulta ser bastante sencilla si tomamos en consideración el lema anterior. En primer lugar, denotar que el unipuntual 0 es un subconjunto cerrado en F. Esto se debe a que F es un espacio de Hausdorff, es decir, dado que F es un espacio normado, es claro que F es también un espacio métrico por medio de la métrica inducida por su norma. En ese sentido, por medio de la topología métrica, el conjunto de todas las bolas abiertas que podemos formar con la métrica definida en F forman una topología. Y dados dos puntos cualesquiera de F, podemos encontrar bolas abiertas disjuntas que contengan a cada uno de los puntos. Y esta es propiamente la definición de espacios de Hausdorff. Una de las principales características de los espacios de Hausdorff es que los unipuntuales son cerrados. De modo que al ser F un espacio de Hausdorff, es inmediato que el unipuntual 0 es un conjunto cerrado en F. Por otro lado, la imagen inversa del unipuntual 0 es un conjunto cerrado en E.
Esto se debe a que al ser T un operador lineal acotado, hemos demostrado previamente en el lema a que T también es continuo. Y por medio de la continuidad topológica sabemos que la imagen inversa de todo subconjunto cerrado en el espacio de llegada es también cerrado en el espacio de partida. Pero la imagen inversa del unipuntual cero no es más que el mismo kernel de T, ya que este conjunto definiría lo que serían todos los elementos en el espacio de partida cuya imagen en T es igual a 0, y esta es propiamente la definición del kernel de T. De modo que el kernel de T sería igual a la imagen inversa del unipuntual 0, por definición del kernel. Y como este conjunto hemos visto que es un subconjunto cerrado en E, concluimos que el kernel de T es también un subconjunto cerrado en E. Otro concepto muy importante que vamos a estar repasando es el concepto de clausura de un conjunto. Este en particular es muy importante gracias a que nos permite caracterizar los subconjuntos y subespacios densos. Su definición es la que sigue. Sea omega, d un espacio métrico y sea A un subconjunto de dicho espacio. La clausura de A en omega, que se representa de esta manera, es el conjunto de todos los elementos en omega, tales que existe alguna sucesión A sub n en A que converge a ese punto. Es decir, la clausura de A se define como todos los elementos del espacio para los cuales existe alguna sucesión en A que converge a dicho elemento. Dicho de otra manera, podemos definir la clausura de A como el conjunto de las X en el espacio, tales que la distancia entre X y el conjunto A es igual a 0. La distancia entre un elemento y un conjunto se define como el ínfimo entre las distancias entre X y los elementos del conjunto. De modo que esto significa que la clausura de A está compuesta por todos los X que podemos aproximar arbitrariamente tanto como queramos por medio de elementos de A. Por otro lado, siendo el par omega, de un espacio métrico y A y B subconjuntos del espacio, podemos considerar las siguientes propiedades de la clausura. Primero, la clausura del conjunto vacío es el propio vacío y la clausura del espacio es el propio espacio. Número 2. Todo conjunto está contenido en su clausura. Número 3. Si A está contenido en B, entonces la clausura de A está contenida en la clausura de B. Número 4. La clausura de la clausura de A es igual a la clausura de A. Número 5. La clausura de la intersección entre dos conjuntos es igual a la intersección de la clausura de ambos conjuntos. Y número 6. Si A es un subconjunto cerrado, entonces él es igual a su clausura. Habiendo culminado con la sección de repaso de conceptos, ahora vamos a profundizar en lo que sería el concepto de densidad, definiendo en primer lugar lo que es un subconjunto o subespacio denso. Sea omega, d un espacio métrico y sea A un subconjunto de omega. Se dice que A es denso en ese espacio si su clausura es igual a todo el espacio. Considerando la definición de clausura tal y como la habíamos dado previamente, esto significa que para todo elemento del espacio existe alguna sucesión en A que converge a dicho elemento. Dado cualquier elemento del espacio, siempre podemos encontrar alguna sucesión en A que converge a dicho elemento. Y esto es lo que significa que A sea denso. La siguiente imagen nos puede ayudar a entender intuitivamente qué significa que un subconjunto sea denso. Dado el espacio, un subconjunto es denso en él si éste está completamente diseminado en el espacio. Esto significa que dado cualquier elemento del espacio, siempre vamos a poder encontrar alguna sucesión de puntos en A que converja a dicho elemento. O dicho de otra manera, dado cualquier elemento del espacio, como A está completamente diseminado en él, podremos siempre aproximarnos tanto como queramos a dicho elemento por medio de elementos de A. Asimismo, siendo omega, d un espacio métrico y A un subconjunto de él, los siguientes enunciados son equivalentes. A es denso en omega, es equivalente a decir que para todo X en el espacio existe alguna sucesión A sub n en A, tal que A sub n converge al elemento X.
Del mismo modo, si A es denso o si se cumple esta condición, también podemos decir que la intersección entre A y O siempre va a ser distinta de vacío para todo abierto O en el espacio. Esto se deduce directamente a partir de la definición topológica de clausura, ya que si un elemento X pertenece a la clausura de un conjunto, significa que dado cualquier entorno del elemento, en nuestro caso bolas abiertas, dada cualquier bola abierta que contenga al elemento, ésta tiene que intersecar necesariamente con A, es decir, su intersección con A es distinta de vacío. Como estamos diciendo que A es denso, entonces su clausura es todo el espacio. De modo que, dada cualquier bola abierta que contenga algún elemento del espacio, esta necesariamente tiene que intersecar con A, que es lo que estamos diciendo acá. Finalmente, si A está contenido en algún conjunto C, donde C es cerrado, esto implica que C tiene que ser necesariamente todo el espacio. Es decir, el único conjunto cerrado que contiene completamente a un conjunto denso es todo el espacio. Algunos aspectos importantes de los subconjuntos o subespacios densos son los siguientes. Primero, la densidad de un conjunto dependerá de la métrica o norma definida en el espacio. Si tenemos un conjunto y estamos afirmando que es denso, es necesario definir bajo qué norma o bajo qué métrica él es denso, ya que esto puede variar dependiendo de la métrica o la norma que se esté utilizando. Número 2. Si A es un subconjunto denso de un espacio omega y todo elemento de A cumple con alguna propiedad P que se conserva bajo límite, entonces P se cumple para todo elemento del espacio. Y número 3. La noción de espacios separables se da en términos de densidad. Esto es, ya que, por definición, un espacio es separable si éste cuenta con algún subconjunto denso numerable. A continuación, vamos a observar algunos ejemplos característicos de subespacios densos en ciertos espacios normados. En primer lugar, tenemos los bien conocidos conjuntos de los números racionales y conjuntos de los números irracionales, los cuales son densos en R con su norma usual. En segundo lugar, tenemos el espacio C sub 0, 0, el cual está compuesto por todas las sucesiones que se hacen eventualmente cero, y este es denso en L2 bajo la norma 2, es decir, en las sucesiones que son cuadrados sumables bajo la norma 2. Y en tercer lugar tenemos el espacio de los polinomios definidos en un intervalo cerrado A, B, y este es denso en el espacio de las funciones continuas en A, B con respecto a la norma del supremo. Este último resultado es muy importante y este se debe gracias al gran teorema de Stone-Weierstrass, el cual establece que dado un intervalo cerrado, un intervalo compacto en R, entonces el espacio de todos los polinomios es denso en el espacio de todas las funciones continuas en ese intervalo, con respecto a la norma del supremo. A fin de interiorizar en los conceptos que hemos trabajado, nos proponemos aplicarlos en una serie de ejercicios, dentro de los cuales este sería el primero, y establece lo siguiente. Sea omega, d un espacio métrico y sean A, b subconjuntos de dicho espacio, tal que A está contenido en B y A es denso en el espacio. Muestre que B es denso en el espacio. Para realizar la prueba, como tenemos que demostrar que B es denso, lo que vamos a hacer es comprobar que la clausura de B es igual a todo el espacio. Y para ello vamos a recurrir al principio de la doble inclusión. Primero, vamos a puntualizar que la clausura de A es igual a todo su espacio. Esto es gracias a que por hipótesis sabemos que A es denso en el espacio, de modo que su clausura es igual a todo el espacio. Seguidamente, como A está contenido en B, tenemos que la clausura de A está contenido en la clausura de B. Y esto es gracias a la tercera propiedad de clausura, que establece precisamente esto. Si A está contenido en B, entonces la clausura de A está contenido en la clausura de B. Y entonces, como la clausura de A es igual a todo el espacio y la clausura de A está contenido en la clausura de B, tenemos que el espacio está contenido en la clausura de B. Y acá obtenemos lo que sería nuestra primera inclusión. Por otro lado, tenemos que B está contenido en el espacio. Esto es por hipótesis, ya que B es un subconjunto del espacio. De modo que la clausura de B está contenido en la clausura del espacio. Y esto es gracias a la tercera propiedad de clausura,
que establece que si A está contenido en B, entonces la clausura de A está contenido en la clausura de B. Como B está contenido en el espacio, la clausura de B está contenido en la clausura del espacio. Asimismo, tenemos que la clausura del espacio es igual al propio espacio, y esto es gracias a la primera propiedad de clausura, de modo que la clausura de B está contenido en el espacio, ya que la clausura del espacio es igual al propio espacio. De tal forma que acá tenemos nuestra segunda conclusión. La clausura de B está contenido en el espacio. Entonces, por doble inclusión, la inclusión que obtuvimos en 1 y la inclusión que tuvimos en 2, tenemos que se cumple la igualdad. La clausura de B es igual a todo el espacio, de modo que B también es denso en el espacio. Y este ejercicio nos da un pequeño detalle que es muy importante, y es que todo conjunto que contenga un subconjunto denso es también denso en el espacio. Ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio, en el cual debemos mostrar que el espacio C sub 0 definido en el intervalo cerrado A, B, el cual consiste en el conjunto de todas las funciones en el espacio de las funciones continuas en el intervalo cerrado A, B, tales que sus imágenes en los extremos del intervalo es igual a 0, es denso según la norma 2 en el espacio de las funciones continuas en el intervalo cerrado A, B. Para poder mostrar esto, debemos verificar si alguno de los enunciados equivalentes que hemos mostrado anteriormente se cumple para el espacio C sub 0, definido en el intervalo cerrado A, B. En esta ocasión, el procedimiento será verificar que para cualquier elemento en el espacio de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado A, B, existe alguna sucesión en el espacio C sub 0 que converge a este elemento. Para la prueba, lo primero que vamos a hacer será definir una secuencia de funciones en C sub 0 que vamos a llamar E sub n, elegida de tal forma en que las imágenes para cada una de las funciones en la secuencia van a estar comprendidas entre 0 y 1 y que además la imagen para un valor x va a ser 1 si x está en este intervalo. Estas condiciones van a implicar necesariamente que la secuencia E sub n va a converger a la función unidad cuando n tiende a infinito, para todo x en el intervalo cerrado A, B. Y esto se debe a que la sucesión 1 sobre n y menos 1 sobre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Ahora bien, puede surgir la siguiente pregunta. ¿Realmente es posible encontrar una sucesión de funciones con estas características? Vamos a mostrar por medio de un ejemplo que esto es realmente posible. Por medio de este ejemplo, vamos a verificar que realmente es posible encontrar una secuencia de funciones que cumpla con las características que hemos definido previamente. Para ello, vamos a considerar la siguiente secuencia de funciones. Como podemos observar, esta es una secuencia de funciones que está definida por parte. Y por simplicidad, simplemente la vamos a considerar en el intervalo simétrico cerrado que va desde menos 3 hasta 3. Lo que haremos será graficar la función correspondiente para n igual 1 y luego analizar cómo se comporta la secuencia mientras n crece, es decir, cuando n tiende al infinito. Graficando la función correspondiente para el valor de n igual 1, vemos que si x está entre menos 3 y menos 2, esta expresión corresponde a lo que sería la sección superior izquierda de la circunferencia unitaria centrada en el punto menos 2,0. Por otro lado, si x está entre menos 2 y 2, esta expresión corresponde a lo que sería la recta horizontal y igual 1. Y finalmente, si x está entre 2 y 3, esta expresión corresponde a lo que sería la sección superior derecha de la circunferencia unitaria centrada en el punto 2,0. De modo que ya hemos podido representar la función correspondiente para el valor de n igual 1. Si observamos con un poco de detenimiento, es evidente que esta función cumple con cada una de las características definidas para la secuencia. En primer lugar, podemos ver que la función está en el espacio C sub 0, ya que al evaluar la función en los extremos de los intervalos, esta es igual a 0. Por otro lado, podemos ver que cada una de las imágenes de esta función están comprendidas entre 0 y 1, tal y como habíamos establecido. Y finalmente, podemos ver que para todo x en este intervalo, con n igual 1, la función es igual a la unidad, tal y como muestra acá la gráfica. Lo que restaría sería verificar cómo se comporta la función cuando n tiende a infinito. Si hacemos esto,
se puede observar que la función se acopla completamente a lo que sería la recta horizontal y igual a 1, indicando que la función límite en este intervalo sería la función unidad. De este modo, hemos podido verificar que realmente existen sucesiones que cumplen con las características que hemos definido, y este ejemplo es una prueba de ello. Retornando nuevamente al ejercicio, vamos a puntualizar lo siguiente. Para toda función f en el espacio de las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado a, b, la sucesión formada por el producto entre f y e sub n, donde e sub n era la sucesión que habíamos definido previamente, está en el espacio c sub 0, es decir, en el espacio de las funciones continuas cuya imagen en el extremo del intervalo a, b es igual a 0. Esto se debe gracias a cómo está definido el producto entre funciones, ya que el producto se define como el producto de las imágenes para puntos en común. Como f es una función continua cualquiera, no sabemos realmente cómo se comporta f en los extremos de los intervalos. Pero sin embargo, como e sub n está en el espacio c sub 0, sabemos que para cada función en e sub n, las imágenes en los extremos de los intervalos son igual a 0. De modo que, al multiplicar las imágenes correspondientes a los extremos de los intervalos entre f y cada función de la secuencia e sub n, vemos que este producto va a ser igual a 0, gracias a que e sub n es igual a 0 en los extremos del intervalo. De modo que esta sucesión que tenemos acá necesariamente va a estar en c sub 0, ya que al evaluarla en los extremos de los intervalos, esta va a ser igual a 0. Esta va a ser una sucesión muy importante porque por medio de esta es que vamos a verificar que podemos aproximar cualquier elemento de las funciones continuas por medio de funciones con esta estructura en el espacio C sub 0, como vamos a hacer a continuación. De modo que, para verificar que realmente la secuencia f por e sub n converge a f, tenemos que la norma 2 de la diferencia entre f y f por e sub n al cuadrado va a ser igual a la integral desde a hasta b del módulo de f de x menos f por e sub n en x al cuadrado diferencial de x. Esto gracias a cómo está definida la norma 2 en el espacio de las funciones continuas. Asimismo, tenemos que la norma 2 de la diferencia entre f y f por e sub n al cuadrado tiende a la integral de a hasta b del módulo de f de x menos f de x por la función identidad al cuadrado diferencial de x. Esto gracias a que, como habíamos puntualizado anteriormente, la secuencia e sub n tiende a la función identidad cuando n tiende a infinito en el intervalo cerrado a, b. Esto implica que la norma 2 de la diferencia entre f y f por e sub n al cuadrado tiende a la integral desde a hasta b del módulo de f de x menos f de x al cuadrado diferencial de x, ya que al multiplicar f de x por la función identidad, esto va a ser igual al propio f de x. Y en consecuencia, la norma 2 de la diferencia entre f y f por e sub n al cuadrado va a tender a la integral de a hasta b de 0 al cuadrado diferencial de x cuando n tiende a infinito, debido a que se sabe que el módulo de la diferencia entre un elemento consigo mismo es igual a 0. Esto implica que la norma 2 de la diferencia entre f y f por e sub n al cuadrado tiende a 0, ya que la integral desde a hasta b de 0 al cuadrado, que es igual a 0, va a ser siempre igual a 0. Y esto nos lleva a que la norma 2 de la diferencia entre f y f sub n tiende a 0, cuando n tiende a infinito. En consecuencia, esto implica que la secuencia que estábamos considerando, f por e sub n, tiende a f cuando n tiende a infinito. Como f fue elegida de forma arbitraria, esto significa que para toda función f en el espacio de las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado a, b, existe una secuencia precisamente con esta estructura en el espacio C sub 0, tal que esta secuencia converge a f en la norma 2. Esto, a su vez, implica que el espacio C sub 0, definido como el conjunto de todas las funciones continuas en un intervalo cerrado a, b, tal que éstas se hacen 0 en los extremos del intervalo, es denso en el espacio de las funciones continuas definidas en el mismo intervalo cerrado según la norma 2, tal y como deseábamos comprobar. Finalmente, vamos a proseguir con nuestro tercer y último ejercicio, el cual establece lo siguiente.
Considere E el espacio de las funciones continuas en A, B con la norma del supremo, y sea F definido como el conjunto de todas las funciones continuas en A, B tales que su integral desde A hasta B es igual a 0. Muestre que F es un subespacio lineal cerrado del espacio de las funciones continuas en A, B y pruebe que el espacio definido como la intersección entre el espacio de todos los polinomios definidos en el intervalo cerrado A, B y F es denso en F. Para resolver este ejercicio debemos verificar dos cosas. Primero, que F es un subespacio lineal cerrado del espacio de las funciones continuas en el intervalo cerrado A, B. Y segundo, que este espacio tal y como está definido es denso en F. Lo que vamos a hacer es dividir este ejercicio en tres partes. En la primera vamos a verificar que F es un subespacio lineal del espacio de las funciones continuas en A, B. En la segunda parte vamos a verificar que F es cerrado. Y en la tercera vamos a verificar que realmente esta intersección es densa en F. Para la primera parte, es decir, para verificar que F es un subespacio lineal del espacio de las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado A, B, lo que debemos verificar es que dada una combinación lineal de elementos de F, esta también está en F. En este sentido, vamos a definir a G de tal forma que G sea la combinación lineal de dos elementos de F, es decir, G va a ser igual a un C1 por F1 más C2 por F2, donde C1 y C2 pertenecen a un campo K, recordando que K representa el campo de los números reales o complejos, y F1 y F2 representan funciones en F. Para verificar que G está en F, debemos ver que se cumple esta condición, es decir, que su integral es igual a 0. En este sentido, se tiene que la integral desde A hasta B de g de t diferencial de t va a ser igual a la integral desde A hasta B de C1 por F1 de t más C2 por F2 de t diferencial de t. Y esto gracias a cómo habíamos definido a G, pues habíamos dicho que G era la combinación lineal de dos elementos de F, F1 y F2. En ese mismo sentido, tenemos que la integral desde A hasta B de g de t diferencial de t va a ser igual a la integral desde A hasta B de C1 por F1 de t diferencial de t más la integral desde A hasta B de C2 por F2 de t diferencial de t. Y esto gracias a la linealidad de la integral, es decir, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Asimismo, continuamos diciendo que la integral desde A hasta B de g de t diferencial de t va a ser igual a C1 por la integral desde A hasta B de F1 de t diferencial de t más C2 por la integral desde A hasta B de F2 de t diferencial de t. Nuevamente gracias a la linealidad de la integral. En este caso aplicamos que la integral de una constante por una función va a ser igual a la constante por la integral de la función. Así, se tiene que la integral desde A hasta B de g de t diferencial de t va a ser igual a C1 por 0 más C2 por 0. Esto debido a que como F1 y F2 eran funciones en F, sus integrales eran iguales a 0. De modo que la integral desde A hasta B de F1 es igual a 0, que es lo que tenemos acá, y la integral de F2 desde A hasta B es igual a 0, tal y como tenemos acá. En consecuencia, esto implica que la integral desde A hasta B de g de t diferencial de t va a ser igual a 0, debido a que este producto y esta suma es igual a 0. Esto implica que g está en f, ya que su integral es igual a 0. Y en consecuencia, hemos comprobado que f es un subespacio lineal del espacio de las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado A, B. Pasaremos a la segunda parte, en la cual hemos de comprobar que f es cerrado. Para comprobar que f es cerrado, debemos demostrar que dada cualquier secuencia de elementos de f que converja, esta va a converger necesariamente a algún elemento de f. Sin embargo, esto no siempre es tarea fácil, y debido a la estructura de f, es más conveniente tomar otro camino. El camino que tomaremos será utilizar el teorema número 1 que habíamos demostrado en un principio, el cual establecía que el kernel de un operador lineal acotado es cerrado. Si podemos encontrar un operador lineal acotado para el cual f constituye el kernel, habremos demostrado de forma automática que f es cerrado, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En ese sentido, sea t un operador entre el espacio de las funciones continuas en A, B con la norma del máximo y R con la norma usual, y definamos a t de la siguiente manera.
la imagen de f bajo t va a ser igual a la integral desde a hasta b de f de t diferencial de t. Si nos detenemos a analizar un poco la estructura de este operador, es claro que su kernel es igual a f. Y esto se debe a que hemos definido a f como el conjunto de todas las funciones continuas, tales que su integral desde a hasta b es igual a 0. Sin embargo, para poder verificar que f es cerrado, debemos primero comprobar que t es lineal y que t está acotado. Primero, es evidente que t es lineal. Esto se debe a que t está definido por una integral, y hemos comprobado anteriormente que la integral respeta la combinación lineal. En ese sentido, podemos decir que t es lineal, pues t hereda la linealidad directamente de la integral. Por otro lado, vamos a comprobar que t es acotado. Recordando que t es acotado si existe algún escalar c mayor o igual que 0, tal que la norma en el espacio de llegada de la imagen bajo t de cualquier elemento va a ser menor o igual al producto entre dicho escalar y la norma en el espacio de partida del elemento. En este sentido, tenemos que la norma 1 de la imagen de f bajo t va a ser igual al módulo de la integral desde a hasta b de f de t diferencial de t. Esto por definición de norma 1 y de t. Asimismo, partiendo desde esta expresión, tenemos que la norma 1 de la imagen de f bajo t va a ser menor o igual a la integral desde a hasta b del módulo de f de t diferencial de t. Esto gracias a que el módulo de la integral de f es menor o igual a la integral del módulo de f. Además, la norma 1 de la imagen de f bajo t va a ser menor o igual a b menos a, es decir, la longitud del intervalo, multiplicado por la norma del máximo de f en t. Esto se debe a que hemos definido a f como una función continua, y en este sentido f está acotada. Esto implica que su integral en un intervalo va a ser siempre menor o igual a la longitud del intervalo multiplicada por el valor m que lo acota. Esto se puede observar más claramente en la siguiente imagen. Si tenemos una función continua definida en un intervalo a, b, su integral se puede interpretar como el área que está debajo de su curva. Sin embargo, al multiplicar la longitud del intervalo por el valor m que lo acota, podemos ver que esto representa el área de un rectángulo que contiene completamente a la función. De modo que esta área va a ser mayor o igual que el área que está debajo de la curva. Y la igualdad se va a cumplir solamente si la función es constante. En este sentido, hemos comprobado que f, es decir, que t, está acotado y que está acotado por la longitud del intervalo. Como t es un operador lineal y acotado, y f constituye el kernel de este operador, por el teorema número 1 podemos concluir que f es cerrado, tal y como deseábamos. Luego de haber comprobado que f es un subespacio lineal cerrado del espacio de las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado a, b, vamos a comprobar que este espacio, definido como la intersección entre el conjunto de todos los polinomios en a, b y f, es denso en f. Para ello, primero vamos a analizar si esta intersección realmente tiene sentido y luego vamos a ver cómo se comporta su clausura. En primer lugar, es necesario señalar que el espacio de los polinomios en a, b es un subespacio denso del espacio de las funciones continuas bajo la norma del supremo. Esto lo sabemos gracias al poderoso teorema de Stone-Weierstrass que habíamos analizado previamente. En este sentido, como f es un subespacio del espacio de las funciones continuas y como el conjunto de los polinomios es denso en el espacio de las funciones continuas, se tiene que, para todo f en f, existe alguna sucesión de polinomios en el espacio de los polinomios, tal que esta sucesión converge a f, uniformemente en a, b. Esto, a su vez, implica que la integral de esta sucesión cuando n tiende a infinito, tiende a la integral de f de t, es decir, a 0. Esto claramente cuando n tiende a infinito. Esto nos ayuda a entender que la intersección entre el espacio de los polinomios en a, b y f tiene sentido. Ahora vamos a analizar cómo se comporta la clausura de esta intersección. En primer lugar, señalar que la clausura de la intersección entre el espacio de los polinomios definidos en a, b y f va a ser igual a la intersección entre la clausura de los espacios de los polinomios en a, b y la clausura de f. Esto se debe gracias a la quinta propiedad de clausura,
que establece que la clausura de una intersección es igual a la intersección de las clausuras. Por otro lado, partiendo de esta expresión, tenemos que la clausura de la intersección del espacio de los polinomios en A, B y F va a ser igual a la intersección del espacio de las funciones continuas en A, B y F. Esto se debe a que como el espacio de los polinomios en A, B es denso en el espacio de las funciones continuas, su clausura es todo el espacio de las funciones continuas. Y como F hemos verificado que es cerrado, entonces L es igual a su propia clausura. Asimismo, tenemos que la clausura de la intersección entre el espacio de los polinomios en A, B y F va a ser igual a F. Esto se debe a que F es un subespacio de las funciones continuas definidas en A, B, y por lo tanto la intersección entre F y el espacio de las funciones continuas en A, B va a ser el propio F. En consecuencia, hemos comprobado que la clausura de esta intersección es igual a F, y esto significa que esta intersección, es decir, la intersección entre el espacio de los polinomios definidos en el intervalo cerrado A, B y F, es denso en F bajo la norma del supremo, tal y como deseábamos comprobar. Llegados a este punto, les propongo que demuestren los siguientes ejercicios a fin de que tengan una mejor apropiación de los contenidos que hemos trabajado en el presente video. Una vez terminado todo lo que hemos expuesto, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Un subespacio es denso si por medio de sus elementos es posible aproximar cualquier elemento del espacio. Los subespacios densos son muy importantes, pues permiten verificar propiedades de todo el espacio por medio de los elementos del subespacio. Las métricas son fundamentales a la hora de caracterizar subespacios densos. No existe un único camino para determinar si un subespacio es denso. Finalmente, les dejo con la siguiente frase motivacional. Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se les revelan a aquellos que tienen el valor de profundizar en ellas. Carl Friedrich Gauss. También presentarles los recursos que he utilizado para la realización de este video y de todo su contenido. Y finalmente, la bibliografía que he tomado como fuente y como base principal para desarrollar todos los temas que hemos trabajado. Esto es todo. Gracias por ver este video y por acompañarnos en esta aventura a través de los subespacios densos. Esperamos que este video haya sido de gran ayuda para usted y de mucho provecho. Y sin nada más que añadir, me despido. Muchas gracias, que Dios le bendiga.